Y bueno, ante todo, buenas tardes a todos, bienvenidos a la Biblioteca Nacional Argentina, a esta presentación de un gran helenista, conocido por todos nosotros, un lujo tenerte hoy en Buenos Aires, Pedro Laya. Sabemos que estás haciendo una visita muy corta, de 48 horas nada más, y de esas 48 horas, aparte de recorrer las librerías de Buenos Aires, Pedro está recorriendo estas salas. Hoy, la Biblioteca Nacional Argentina, uno de los lugares más emblemáticos de nuestro país para recibir a un escritor, y mañana estaremos en la Facultad de Ciencias Económicas, si Dios quiere, en el aula 212 a las 18 horas. Pero bueno, tendría que presentar a Pedro Laya. Yo creo que todo el mundo te conoce, Pedro, pero voy a hacer mejor una que no sea demasiado copiosa la presentación. No, algo breve, mira. Como todos saben, Pedro Laya, a quien conocemos hace muchos años ya, ha nacido en Asturias, en España. Sabemos que es escritor, helenista, historiador, profesor, traductor, cineasta. Vive en Atenas desde hace 30 años, ya es más griego que español. Por su obra literaria y audiovisual ha sido premiado no solo por el gobierno griego, que lo ha nombrado embajador del helenismo, sino que también el gobierno español lo ha premiado como caballero del Orden del Mérito Civil. También es miembro asociado del Centro de Estudios Helénicos de la Universidad de Harvard. Esto como algunas de las tantas cosas que enriquecen la vida de este hombre tan simple, tan querible, tan nuestro, porque ya Pedro Laya le pertenece a todos los que amamos la cultura griega, porque él es quien nos ha enseñado a amarla desde su propia visión, que es muy particular, Pedro. Pedro ha escrito más de 30 libros, ha hecho traducciones, documentales para la ERT, diferentes películas que hemos visto, inclusive acá en la Biblioteca Nacional, hemos visto Grecia en el aire, no sé si recuerdan, en esta misma sala, en la primavera del 18, no hace tanto. También hemos presentado sus documentales, Juan de Fuca, Francisco Albo, diferentes documentales de índole histórico, porque su obra transita desde lo épico a lo filosófico y también hace relatos y búsquedas históricas que las hace simples y amenas para cada uno de nosotros, que no necesitamos ser profesores de letra, ni de filosofía, ni grandes historiadores, para poder conocer y abarcar la cultura griega desde una mirada totalmente particular y humanística. Hoy Pedro está en Buenos Aires gracias a la editorial Acantilado de España, que de alguna manera lo ha acercado tanto a Uruguay como a esta ciudad, para hablar de algunas de las obras que tiene publicadas en Acantilado, como son Historia Menor de Grecia, en el año 2012, Grecia en el aire, en el año 2015, De Senectute Política, en el año 2018, Palabras del Egeo en el 2022, Cervantes y Grecia, que es en honor, ¿no es cierto?, a este gran escritor en el año 2016, y también ha trabajado traduciendo la obra de otro querido autor griego, que es Nikos Kazantzakis, y ha realizado también para esta editorial la traducción del libro Lirio y Serpiente en el año 2013. Y otra más tenés, me dijiste. Sí. También Ascética, de Kazantzakis, pero que no está editado todavía. Bueno, lo antes posible, pues la tenemos que recibir, ¿cierto? Bueno, ¿para qué voy a hablar yo? Aquí ustedes vienen a escuchar a Pedro Laya, me imagino. Decirles nada más, y cerrando esto, ya le damos la palabra a él, que para la Asociación Cultural Helénica Nostos es un honor tenerte. Es un honor tenerte en los congresos, es un honor compartir este espacio contigo. Agradecemos a la Embajada de Grecia en Argentina por auspiciar este evento y agradecemos a todos ustedes que a pesar del tiempo y del fin de semana largo que pasamos el día de ayer y anteayer, hoy se encuentran aquí con nosotros. Así que disfrutemos a Pedro Laya. Pues muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Y el honor y el gusto es mío, y sobre todo un agradecimiento especial a la Asociación Nostos
de la cual soy también miembro honorífico y que ya me está creando una especie de nostos también que me está haciendo volver de vez en cuando a Argentina y a disfrutar de este encuentro con todos los amantes de lo griego de este lado del océano. Así que vamos a empezar con una parte, digamos, una exposición sobre el tema de la necesidad del humanismo y luego tendremos ocasión de un pequeño coloquio. Charlar, ¿cómo no? Muchas gracias. Sí, no sé si se me oye bien, ¿verdad? Bueno, para cualquier escritor es, como decía antes, un gran honor. Es casi un sueño tener la ocasión de dirigirse a un público lector desde un auditorio tan lleno de connotaciones literarias como es este auditorio, bautizado en la memoria del gran Jorge Luis Borges, en la Biblioteca Nacional de Argentina. Y para mí es un honor doble, un sueño recurrente, diríamos, pues hace ya 6 años, como decía Cristina, me fue dada la grata ocasión de presentar aquí mismo mi libro Grecia en el aire y la película Grecia en el aire y de reflexionar junto a nuestra excelente anfitriona y a los amables miembros de la Asociación Helénica Nostos sobre el deber ser de la política y de la democracia. Y la verdad es que guardo los mejores recuerdos de aquel encuentro. Así pues, para esta importantísima ocasión, he elegido proponer un acercamiento filosófico y literario a la vez al humanismo como realidad histórica, pero también y sobre todo como actitud individual de cultivo y de resistencia. Una reflexión que considero urgente y necesaria en un tiempo presente en el que, como sabemos, el sistema establecido tiende a devaluar la formación humanística como suntuaria y ajena al mercado, y ante un tiempo futuro también que entre sus muchas incertidumbres amenaza con estar marcado no ya por la secular explotación del hombre por el hombre, sino por otra manifestación del mal más refinada aún, si cabe, por la silenciosa indiferencia del hombre hacia el hombre. Por ello, el tema con el que abriremos este encuentro será la necesidad del humanismo. Confieso que pocos temas pueden interesarme más como escritor, como helenista, como ciudadano o como ser humano. Probablemente lo que tiene historia no pueda, en su sentido estricto, tener definición. O dicho de otro modo, probablemente no pueda darse una definición cerrada de algo que por naturaleza está sujeto al devenir histórico. Y este es, sin duda, el caso de las humanidades y mucho más aún el caso del humanismo. Por eso me parece arriesgado, además de difícil, encerrar en los términos de una definición unos saberes imprecisos que a lo largo de la historia han evolucionado y lo siguen haciendo como el fruto de una denodada y generosa actitud. ¿Qué son, acaso, las humanidades, sino el fruto de la actitud humanista a lo largo del tiempo? ¿Y qué es concretamente esa actitud? Bien, es verdad que si queremos ser estrictos y puristas, podríamos hablar del humanismo como una iniciativa intelectual que en la Europa del siglo XV reaccionó frente al teocentrismo y la escolástica, tratando de conferir valor al ser humano con la mirada vuelta hacia el saber de los antiguos griegos y latinos. Y podemos también hablar de las humanidades, las studia humanitatis, como de un currículum de saberes gramáticos, retóricos y filosóficos propios del despertar de aquella época y opuestos de algún modo a los estudios teológicos y al poder de la auctoritas que habían imperado durante toda la Edad Media. Pero esto, aunque sería definir stricto sensu el humanismo y las humanidades
como una realidad adscrita a un momento concreto del pasado, no parece dar satisfacción a la expectativa de nuestras intuiciones sobre el tema. Algo nos dice que la inquietud que puso en marcha aquella iniciativa en el Renacimiento existía ya antes y que siguió existiendo, sin duda, después, y que sigue latiendo en nuestros días como un deseo en busca de su cumplimiento. Algo nos dice que esa honda preocupación por el hombre en el mundo, esa extraña confianza en su capacidad para elegir libremente lo bueno, ese rebelde esfuerzo por defender la dignidad de cada ser humano, aún contra los más bajos instintos de su propia especie, y esa fuerza interior que nos empuja a ser mejores, no mejores que los demás, sino mejores que nosotros mismos, existen al menos desde los lejanísimos días en que Homero nos dejó por escrito su testimonio de la búsqueda de lo que constituye la dignidad humana, y no han dejado de existir desde entonces. Tratando, pues, de explorar la formación y la supervivencia de esa actitud de cultivo y de resistencia, llamémosla humanista, a lo largo de toda la historia, hace ya tiempo que me lancé a rastrear entre los testimonios del pasado gestos aislados de hombres y de mujeres, ideas, decisiones, actos, destellos de nobleza que fugazmente fuera posible en los que fuera posible distinguir ese espíritu del que hablamos ahora, unido tanto al éxito como al fracaso, o por mejor decir, recompensado a veces por una victoria plena y otras veces por una victoria tan solo moral. Aquella búsqueda, aquel esfuerzo de investigación histórica y de imaginación literaria me llevó a componer un libro extraño con el título de Historia Menor de Grecia y el subtítulo, no casual, de Una mirada humanista sobre la agitada historia de los griegos. En el intento, pues, de comprender mejor el sentido y el valor de esa actitud y de sus frutos en el mundo de hoy y de mañana, quisiera comenzar mi reflexión compartiendo con ustedes de forma literaria algunos de aquellos gestos que entonces encontré perdidos en el tiempo. Y si me parece valioso compartirlos, es porque considero que es precisamente en ellos donde ha sobrevivido la actitud que hoy nos reúne aquí. Y porque los que entonces la mantuvieron viva sabían de algún modo que lo que defendían con aquella actitud no era tan solo su propia convicción, sino la dignidad de otros aún no nacidos, su posibilidad futura de conocer un mundo que no fuera tan solo el ominoso efecto de la ignorancia y del abuso. Empecemos, pues, por el principio y dejemos la imaginación expuesta a la palabra. Costas de Jonia, mar Egeo, 750 a.C. Apoyado en su báculo, un aedo de mediana edad y cuerpo robusto avanza zancada sobre las rocas bajo las que se esconden los cangrejos y los pulpos. El agua que entra y sale de las oquedades acompaña el flujo de sus pensamientos. El aedo ha repetido ante muchas audiencias las genealogías de los antepasados, las proezas de los que fueron a Troya y a la Cólquide, las leyendas de aquel puñado de hombres que en los tiempos antiguos vivieron contiguos a los dioses y que incluso llegaron a disputar con ellos su destino. Rasgando la lira o la cítara e improvisando con maestría sonoros hexámetros, ha evocado una y otra vez la aurora de los dedos de rosa, las carnes humeantes sobre los trípodes de bronce, la mirada distante de los dioses y la ruidosa caída de los guerreros muertos. Últimamente, el aedo se siente arrastrado por una tentación desconocida. Quiere llevar los mitos y los versos de la larga tradición en la que se ha criado hacia un poema nuevo. Un poema donde lo colosal, lo oculto y lo eterno aparezcan al lado de lo humano. Donde la muerte de un enemigo sea narrada con el mismo dolor que la de un aliado. Donde se muestre verdaderamente que no hay sobre la tierra
nada más miserable y más grandioso que el hombre. Para lo que se propone, no necesitará, como es costumbre, narrar una campaña de principio a fin. Le bastará con unos pocos días anteriores a la toma de Troya, y no será siquiera necesario describir la caída. Él prestará su voz para cantar la cólera de Aquiles, que arrastró al Hades las almas de tantos aqueos y troyanos. Si la musa consiente, hará entender que la fragilidad y la grandeza del hombre van unidas inseparablemente. Se esforzará en trazar una imagen del héroe sin perfilar netamente sus rasgos ni señalarlo nunca de manera inequívoca. Dejará percibir sus brillos de excelencia confundidos a menudo con bajeza o con contradicción. Y hará sentir que el éxito y el fracaso son en el fondo circunstancias ajenas a su verdadera condición. Aquiles llevará este mensaje, pero también Héctor y los dioses que los miran luchar, y el caballo que predice la muerte del Pelida. Ahora, resguardado del sol en una gruta donde huele a salitre y a algas, presiente que el poema que se propone componer está llamado a sustentarse en la escritura en vez de en la memoria, a seguir el camino que habían emprendido ya Corino, Pronápides o Siagro, y que habían abierto aún antes otros como Lino, Museo o el propio Orfeo. Cambiar la voz de los aedos por la de esos inquietantes caracteres con voz y pensamiento. Su creación exige una osadía, tal vez un sacrilegio, dejar la palabra expuesta al silencio de la mirada. Prudente y reflexivo, el aedo reconsidera nuevamente su propósito. La brisa racheada aventa duras gotas de mar. En los tiempos que vengan, aunque callen la cítara y la lira, aunque desaparezcan las naves y las guerras, su creación no dejará de ser eterna, y los hombres alcanzarán la altura de esos nuevos versos tan solo el día en que tomen conciencia de la humildad de su naturaleza, en que se sientan seducidos por sí mismos hacia el bien, en que se sepan jueces solitarios de sus actos, en que compadezcan de veras la desgracia y el sufrimiento ajeno, y en que consigan asumir su destino en vez de soportarlo. Es dudoso, no obstante, que esto suceda pronto. Queronea, Beocia, 105. Rodeado de papiros en su grato rincón de Queronea, Mestrio Plutarco escribe para cumplir una promesa. Se la hizo unos meses atrás a la joven Clea, sacerdotisa de Dioniso en Delfos, cuando la muerte de su común amiga Leontis les llevó a una larga conversación sobre la virtud de las mujeres. Flavia Clea tiene un espíritu hermoso y cultivado, como su madre Eurídice, como su abuela Clea, de quien tomó su nombre y su devoción dionisiaca, como la difunta Leontes y como Timoxena, la esposa amiga con quien Plutarco ha compartido sus inquietudes de todos estos años. Plutarco ha disfrutado siempre de la compañía de mujeres valiosas, y ahora que se ha comprometido ante Clea a completar por escrito aquella conversación en memoria de Leontis, no exenta de consuelo filosófico, no titubea en absoluto sobre las razones que ha de exponerle. Su alegato tiene por objeto demostrar algo que Clea ya sabe, pero que todo el mundo se esfuerza en ignorar: que la virtud de las mujeres es la misma que la de los hombres. No lo piensan así los que dicen que la virtud de las mujeres es la rueca y el honesto retiro del gineceo, ni los que tienen a menos su compañía y su opinión, ni los que sostienen que la educación las hace peligrosas, ni por supuesto los que creen que la mejor mujer es aquella de la que nadie puede hacer ni reproche ni elogio. Apartándose de estas arraigadas patrañas, Plutarco le pregunta retórico a su joven amiga cómo es posible concebir una virtud distinta para hombres y mujeres. ¿Acaso no es el mismo don el que hace profetizar a Baquis que el que hace hablar a la Sibila de Delfos? ¿No son las mismas musas las que inspiran los versos de Safo que los de Anacreonte? ¿No son los mismos el valor o la entrega si vienen de Héctor que si vienen de Andrómaca? Está claro que la virtud se expresa siempre de acuerdo con la naturaleza de cada individuo,
pero no por ello es algo diferente en cada caso. Aquiles fue valiente, pero no al modo en que lo fue Áyax. Néstor y Odiseo obraron de manera distinta ante la dificultad, pero a ninguno se le niega haberlo hecho con sabiduría. Nada hace necesario que las mujeres se comporten como hombres para poder reconocer en ellas la presencia del coraje, la lealtad o la prudencia. Como si fueran cuadros y a manera de juego, Plutarco se complace en exponer para su amiga Clea momentos del pasado en los que las mujeres han sacado a los hombres del marasmo moral y han dado sobrado ejemplo de sentido político, de sagacidad y de templanza, de afecto por los niños y los débiles, y aun de fuerza y arrojo contra los enemigos. La imagina leyendo y sonriendo con complicidad, sentada en el pórtico de Átalo, bajo los cipreses del estadio, o en un rincón sombrío junto a la fuente de Castalia. Clea no necesita moralinas ni paternalismo. Ya en otra ocasión, discutiendo con ella sobre Isis y Osiris, llegaron juntos a la conclusión de que hombres y mujeres gozan del mismo acceso a la virtud, como sufren también de la misma carencia y anhelo ante los dioses. Palestina, ribera del Jordán, año 443. La pequeña caravana que conduce a Eudocia desde Constantinopla hasta Jerusalén ha hecho un último alto junto al río, aquí donde comienza a divisarse la colina de Sión. Después de un largo y fatigoso camino, Eudocia llega por fin al destino de su último viaje. Sabe que será el último, porque ella ha decidido que lo sea. Este retiro voluntario en Jerusalén es el mejor final que Eudocia puede darle a una vida guiada por el espíritu de benevolencia y la fraternidad, a una historia ya larga que comienza cuando ella no era aún Helia Licinia Eudocia Augusta, esposa del emperador Teodosio II, sino Acinaís, la hija del sofista pagano Leoncio. Aquel lejano día en que ella sola se presentó en palacio, llegada desde Atenas, su belleza, sus exquisitos ademanes y su impecable dominio de la lengua inflamaron el ánimo, primero de la princesa Pulqueria y después del joven soberano. Luego vino su bautismo, sus bodas, el nacimiento de la pequeña Eudoxia y también los hermosos proyectos compartidos con Ciro de Panópolis, el prefecto pretorio de la ciudad, que dieron al imperio cristiano su primer código de leyes y a Constantinopla un centro de estudios comparable a las escuelas atenienses. Ahora, Eudocia abandona la corte acusada de adulterio por la suspicacia de Pulqueria y desamparada por la debilidad de su esposo. En este mismo vado en el que abrevan las cabalgaduras, se detuvo también hace casi 6 años, cuando peregrinó a los santos lugares en acción de gracias por el afortunado casamiento de su hija con Valentiniano. En aquella ocasión financió con liberalidad la fundación de iglesias e instituciones de beneficencia y regresó a la corte con las sagradas reliquias de San Esteban, con las cadenas que soportó el apóstol Pedro y con la hermosa imagen de la Virgen pintada por el evangelista Lucas. Ahora no habrá más viajes, unos fieles amigos, algunos libros amados y una morada discreta y apacible en las cercanías del sepulcro de Cristo. A la vuelta del tiempo y la fortuna, Eudocia vuelve a ser Acinaís, lejos de su patria, con la piel menos tersa, componiendo con versos prestados de Homero un largo poema sobre la vida de Jesús. Venecia, 1359. Maniobrando con pericia entre los postes, evitando el impacto con los sillares sumergidos cubiertos de algas, hincando con decisión la pértiga en las aguas turbias, un barquero del Torcello conduce a Giovanni Boccaccio por los canales de Venecia. Boccaccio viene de visitar a Petrarca en Milán. Lo dejó con buen ánimo, en buena salud, ordenando sus cartas y sus poemas en lengua vulgar, recuperado ya de la enojosa herida que le produjo la caída de un códice y que a punto estuvo de obligar a los médicos a amputarle la pierna. El encuentro con el maestro resultó alentador, aunque sus reconvenciones sobre galanteos y enamoramientos
incomodaron en más de una ocasión al impetuoso Boccaccio. Ardiente de entusiasmo, el florentino le mostró a Petrarca el ingente trabajo que viene realizando acerca de los dioses de los gentiles y le informó con emoción de los más de 1000 lugares de la geografía antigua de los que ha conseguido reunir noticias fidedignas. Paseando por la campiña milanesa, oteando desde la muralla, comiendo junto al fuego de la chimenea, Boccaccio le habló al poeta de los montes Citerón y Liceo. Le mencionó las fuentes Aganipe e Hipocrene. Le dijo que tiene contados más de 600 ríos y le refirió muchos nombres extraños de bosques, lagos, pantanos y mares que ha hallado últimamente, revisando los textos de Pomponio Mela, Plinio y Tito Livio. En los silencios, sin embargo, cuando sus miradas seguían hablando, ambos veían asomarse una apremiante conclusión. Para conocer el mundo antiguo es necesario traducir a Homero. Juntos han concebido un plan: encontrar a Leoncio Pilato y convencerlo para que acabe la labor que le ha dejado inconclusa. Pilato es un extraño calabrés que se jacta de tener antecedentes tesalios. Fue alumno del monje Barlaam, pero nunca siguió la senda monástica. Pasó unos años en la isla de Creta y luego regresó a Venecia, donde Petrarca lo conoció el invierno pasado y le encargó que tradujera la Ilíada. Pilato no pasó del canto 5 y no se ha vuelto a saber de él. Se supone que sigue aquí, en la ciudad de los canales, pero es posible que haya cumplido su deseo de peregrinar a Aviñón. El plan es encontrarlo, disuadirle de la idea de trasladarse a esa corrupta Babilonia de Occidente y ofrecerle una paga en el estudio de Florencia para que se dedique a traducir a Homero y a enseñar a unos buenos discípulos el griego. Eso hay que conseguir, porque en Italia no hay una cátedra de griego desde los tiempos de los antiguos, porque desconocemos la lengua de nuestros evangelios y porque no es posible seguir adelante sin poder leer siquiera las obras que instruyeron a Ennio, a Cicerón y a Virgilio. Por los canales de Venecia, siguiendo las indicaciones de Petrarca, Boccaccio pregunta por un grico llamado Leoncio. Mistras, 1439. Después de un largo año en las tierras de Toscana, el viejo filósofo Jorge Gemisto regresó ayer noche a Mistras. Esta mañana soleada de junio, los olivos del valle, el aire del Taigeto y las mansas aguas del Eurotas le confirman con un dulce silencio que está otra vez en casa. Su reciente enfermedad y su condición de octogenario le han permitido regresar al Peloponeso antes de la firma oficial del decreto de unión entre la Iglesia griega y la latina. Pletón, como gusta llamarse últimamente el filósofo, paganizando su nombre de Gemisto, sabe perfectamente que esa firma se estampará sobre papel mojado. Pues aunque la unión de todos los cristianos en una misma fe sería algo posible de alcanzar, la unión política de las iglesias es un conflicto de intereses mundanos en el que nadie está dispuesto a ceder. Marcos, Besarión, Escolario, Demetrio, Isidoro y José se han quedado en Italia junto al emperador Juan, discutiendo sobre cuestiones dogmáticas e intentando ganarse al Papa como aliado contra el turco. Pletón ha vuelto a casa, desanimado por la disensión entre los suyos, pero esperanzado por el nuevo contacto con los sabios latinos al margen del conflicto. Los meses en Florencia han sido hermosos para Pletón por el encuentro con un puñado de hombres valiosos, ávidos de conocer a los antiguos griegos. 2 de ellos le conmovieron de manera especial, presentándose ante él como alumnos de su viejo discípulo Manuel Crisólouras. Uno se llama Bruni y está escribiendo la historia de Florencia con un insólito criterio secular. El otro, Hugo Bensio, es médico y trabaja sobre textos de Hipócrates y de Galeno. También ha conocido a Paolo Toscanelli, matemático y astrónomo de la Signoría, y al gran Cosme de Medici, al que todos respetan como un soberano. Durante el tiempo que ha pasado en Florencia, todos le han agasajado con su interés y sus preguntas,
Todos andaban a su alrededor agitados por la curiosidad, haciéndole parecer un Sócrates. En esos múltiples encuentros, Pletón se dedicó a exponerles las ideas de su admirado Platón, al que apenas conocen aún, y a mostrarles un nuevo Aristóteles genuinamente griego, purgado de escolástica y averroísmo. Sus lecciones atraían cada día a más gentes, desde consumados estudiosos de la lengua latina hasta muchachos jovencísimos de increíble talento, como el hijo de San Severino o el del médico de los Medici. Durante las semanas que una indisposición lo mantuvo apartado de las charlas, el maestro escribió para ese auditorio de entusiastas un tratado sobre las diferencias entre el pensamiento de Platón y el de Aristóteles. En esos extraños días, febriles, consiguió también convencer al poderoso Cosme de la necesidad de fundar una academia como la del filósofo ateniense para el cultivo de saberes que tengan por objeto al hombre en el mundo. Esta mañana, ya de vuelta en Mistras, el octogenario Pletón vuelve a pensar que quizá llegue un día en el que el mundo no se haya dominado por los dogmas del cristianismo o del islam, en que la tierra esté a disposición de quien se comprometa a cultivarla con su esfuerzo, en que los gobernantes lo sean por sus méritos y no por sus riquezas, y en que la educación haga a los hombres conscientes de su dignidad. Y una última estampa. Périgord, Francia, 1571. Hace ya mucho tiempo, su abuelo hizo fortuna comerciando en arenques y compró este castillo en Périgord. Después, su padre fue soldado en Italia y, a raíz de su trato con los humanistas, decidió convertir a su hijo en un sabio. Ahora, Michel Eyquem, hijo de Pierre y nieto de Ramón Eyquem, pone fin a una brillante carrera en leyes y a 12 años de parlamentario en Burdeos y se retira al castillo familiar de Montaigne. Michel acaba de cumplir los 38 años y le ha parecido un buen momento para cambiar de vida. Hace ya más de 2 que enterró a su padre y en los últimos meses, merodeando a solas por la biblioteca, su recuerdo le asalta más que nunca. Al poco de nacer Michel, su padre quiso que conociera bien a quienes más habrían de precisar su ayuda en el futuro y lo envió a pasar los 3 primeros años de su infancia a la cabaña de unos campesinos de la más humilde condición. Después le puso un preceptor al que dio orden de que le hablara al chico solamente en latín, pues era su deseo que aprendiese la lengua de los clásicos como una lengua viva y se educara en ella antes incluso que en la suya propia. También le puso un músico que junto a su maestro le acompañaba a todas partes, cargando risueño con su espineta. Cuando llegó el momento, lo mandó a cursar leyes a Toulouse y hace apenas 2 años murió sin la ilusión de ver a su hijo coronando con éxito la traducción de la Theologia Naturalis de Raimundo Sabunde que él mismo le había encomendado. Ahora, Michel de Montaigne, convertido de verdad en un sabio, se pregunta por el verdadero sentido del saber. En todos estos años ha conocido a muchos a quienes el conocimiento no ha hecho sino más fatuos y más vanidosos, cuando no más perversos. Sabios con la memoria henchida y el juicio hueco. Sabios que se pasean orondos con las panzas repletas de un alimento que nunca han digerido y que en modo alguno ha nutrido su cuerpo. Adeptos que desde la escolástica y el dogma alimentan la discordia y el oscurantismo. Sabios que saben acatar preceptos, pero no desarrollar actitudes. Sabios que no lo son para consigo mismos. Montaigne es ahora un hombre que tiene por divisa la humildad y la duda. Se ha propuesto dedicar sus energías y su tiempo a un propósito que considera propio de quien disfruta del conocimiento y que llama llanamente ensayo. Tratar de hacer una lectura del mundo desde su propio juicio, a distraerse en un cuestionamiento abierto que le lleve a encontrar razones para preferir un comportamiento a otro y que le haga consciente de que tales razones no son algo trascendente, sino inmanente al hombre. Hallar, en suma, una conducta ética justificada únicamente desde el interior de sí mismo. Enfrentado a una página en blanco, Michel de Montaigne se pregunta ahora quién es mejor sabio y no más sabio.
¿a quién ha hecho mejor el saber? Y en su intento de responder a esta pregunta, recuerda gestos y palabras de su admirado Plutarco, de Platón, de Aristón de Quíos, de Quilón el Lacedemonio, de Jenofonte, de Agesilao, de Sócrates. También un raro verso salvado del olvido por Estobeo. Osuden imacis sin, minus pari. No es nada el aprender si no crece el espíritu. Gestos como estos, pues, y otros muchos más, de hombres y de mujeres, renombrados y anónimos, han ido conformando la actitud y el legado humanista a través de la historia. Crecer aprendiendo, como tuvo Solón por ideal de vida, y Irasco, Aid y Dascómenos. Crecer haciéndonos mejores, cultivar los talentos que nos han sido dados, aprender a elegir lo verdaderamente bueno, educarnos en la sensibilidad y en la conciencia, conmovernos por el dolor ajeno, buscar el saber en libertad, audaces propósitos. Y si hay un sentido y un valor que el humanismo ha mantenido a través de la historia, es su actitud de resistencia. Más aún que el cultivo de unos conocimientos concretos, más aún que el cultivo de nuestro mejor yo como celebración de la vida, el humanismo ha sido siempre una actitud de resistencia frente a la hostilidad del hombre con el hombre. Una actitud que ha sido siempre de unos pocos, pero que sin embargo, cada vez que ha brillado en medio del abuso o de la desmesura o el oscurantismo, la humanidad entera ha dado un paso hacia adelante, hacia la sensatez, hacia la ponderación, hacia la dignidad de todo ser humano por encima de credos o intereses. Y esa actitud sigue desafiándonos, y sus frutos siguen creciendo y diversificándose. Hoy esos frutos ya no son solo studia humanitatis al rescate de saberes antiguos, como lo fueron en el Renacimiento, sino saberes nuevos, deudores, no obstante, de aquellos esfuerzos. Son ciencias nuevas que ya no necesitan, como antaño, definirse por oposición a la teología ni por oposición a la naturaleza. Tienen por objeto las múltiples facetas de la complejidad del ser humano y constituyen instrumentos cada vez más valiosos para el conocimiento, para la acción social, para la acción política, para el cultivo de la sensibilidad y el pensamiento. ¿No son humanidades, acaso, los saberes y prácticas que se ocupan de las sociedades, del lenguaje, de la comunicación, de la salud del cuerpo y de la mente, de las leyes, de la economía, de la política o de nuestra relación con el entorno? ¿No son humanidades todos los saberes que nos educan en la sensibilidad y en la belleza? Todos los saberes que desarrolla el hombre son en el fondo humanos. Es su humanidad lo que ha creado el arte, la ciencia y la tecnología. Lo importante, ahora mismo y de cara al futuro, es ser conscientes de esa realidad y aprender a usar todo ese potencial conjunto de forma solidaria y sabia. Muchas veces, cuando alguien me pregunta con desdén para qué sirven las humanidades, me siento tentado a contestar para no hacer preguntas como esa. Pero en vez de decirlo, claro está, vuelvo pacientemente a la defensa de lo obvio. Las humanidades sirven para desarrollar el potencial humano y aprender a usarlo de forma solidaria y sabia. Esta última afirmación nos conduce de manera directa a la ética. Recordemos que a lo largo de siglos y siglos, el fundamento último del bien y la justicia ha estado remitido a la divinidad. Por eso, en casi la totalidad de las culturas, y hasta apenas hoy mismo, la ética ha sido y es tenida como la mera acatación de un código moral de conducta fijado en mandamientos, en prácticas o en leyes, cuya bondad tiene como garantía incuestionable el origen divino. Fruto de este principio han sido y siguen siendo el dogma y el absolutismo, es decir, el monopolio del bien y la verdad puestos en manos de los administradores de la fe, y el monopolio del poder terrenal sancionado subrepticiamente por el celestial.
Es así, elevando a dogma la voluntad de una divinidad incognoscible, como hemos cometido impunemente los mayores pecados. Frente a esto, hemos necesitado siempre de la actitud humanista para llegar a concebir la ética como algo diferente, como un asunto entre nosotros, como una hermosa y denodada empresa humana. El ejercicio de la ética, que no tiene que ver con la acatación sumisa de un código moral establecido, sino con la búsqueda interior y exterior de certezas sobre las que justificar nuestros actos, nos faculta para elegir consciente y responsablemente entre un comportamiento y otro. Es decir, nos faculta para la libertad. Sin verdadera ética no hay libertad posible. Ni tampoco esperemos justicia, ni política, ni democracia, ni solidaridad, ni paz. Nada de eso es posible sin el cultivo de la actitud humanista, sin una formación que dé profundidad y perspectiva a la voluntad humana, sin el cultivo de la empatía y de la sensibilidad, sin un adiestramiento en la argumentación y en el discurso, sin artes para defender el pensamiento, sin convicciones propias que sirvan de alimento a los valores. Podríamos enumerar muchas razones para justificar la utilidad y la necesidad de la actitud humanista, pero creo que esta, ser fuente de la ética, es suficiente como para que queden excusadas todas las demás. Históricamente hemos necesitado de la actitud humanista para ir contra el dogma moral, y así hemos descubierto la ética. Hemos necesitado de la actitud humanista para ir contra el fundamento divino del poder, y hemos inventado la política. Hemos necesitado de la actitud humanística para ir contra el principio de auctoritas, y hemos inventado la ciencia. Hemos necesitado de esta actitud humanista para ir contra la prepotencia unificadora de todos los relatos colectivos, y hemos conquistado la dignidad del individuo. Hemos necesitado de ella para ir contra los administradores de la fe y nos hemos abierto al misterio. Y ahora que se han desmoronado en parte, solo en parte, tan sólidas y opresivas certezas como el dogma, la fe ciega o el principio de auctoritas, seguimos necesitando de la actitud humanista para construir con fundamento y con honestidad en los vacíos que han dejado. Seguimos necesitando de ella para mantener viva la conciencia, para encontrar y defender el interés común y para combatir todas las formas de egoísmo. Me atrevo a afirmar sin ambajes que el futuro no habrá de diferir en esto. Gracias a las conquistas de la ética, de la política, de la libertad y de la ciencia, los seres humanos somos hoy más poderosos que nunca, pero a la vez más peligrosos que nunca. Nuestra capacidad de influir sobre la realidad crece de forma exponencial, pero a la vez crece también nuestro vacío existencial y nuestro anhelo insatisfecho de sentido. Para el hombre es cada vez más fácil jugar a ser Dios, y por ello necesitamos de la actitud humanista para ponernos límites, para que la responsabilidad crezca a la par de la oportunidad de obrar, para alumbrar nuevos relatos sin erigir nuevas prisiones, para no desaparecer como víctimas de nuestras nuevas ficciones y delirios. Y todo esto, no nos engañemos, no lo conseguirá la ciencia ni la tecnología. Seguirá siendo urgente, imprescindible, la actitud humanista. ¿Qué quieren, pues, quienes desde el poder establecido abogan por los recortes en esta formación? Ante el cuestionamiento de las humanidades, preguntémonos alarmados, ¿qué es lo primero que se apresura a cercenar cualquier régimen totalitario? La libertad de pensamiento y de expresión. ¿Cuáles son en verdad las intenciones de un sistema que abogue por dejar de cultivar esa actitud y esa potencia en niños y en adultos? ¿Sobre qué humanidad desea gobernar un sistema que tiende a limitar progresivamente ese espacio humanista? Comprendamos de una vez que renunciando a las humanidades, dejamos vía libre a la ley del más fuerte, a la hostilidad del hombre con el hombre, a que los más poderosos y menos escrupulosos manden sobre una masa ignara e impotente.
Y esa perspectiva, claro está, no carece de adeptos. No nos engañemos. Para quienes orquestan la tendencia actual a la privatización de los recursos, a la absoluta libertad del dinero, al desmantelamiento del Estado social, al debilitamiento progresivo del proyecto de la democracia y a la sustitución de la razón y el juicio ético por la fe ciega en el relato dominante, la educación humanista sobra por completo. Basta con unos rudimentos de índole instrumental que permitan guardar las apariencias. Toda educación orientada al desarrollo integral de la persona y al potenciamiento de sus cualidades reflexivas, discursivas y éticas va en contra de los intereses dominantes. Por eso, para ellos, sobra educación. Y sobran especialmente las humanidades. Así que tengamos una cosa clara, que los recortes en humanidades no son nunca para economizar recursos, son para atajar la disidencia. ¿Y cómo será el futuro? En el último siglo, el mundo se ha transformado más que en los 2 últimos milenios. Y aún así, en las próximas décadas habremos de ver cambios todavía mayores. Cambios que modificarán las estructuras existentes, que subvertirán lo que siempre hemos creído, que alumbrarán incluso paradigmas nuevos. Se abren interrogantes acerca de todo: los alimentos, el agua, la energía, el trabajo, la libertad, el tiempo, la verdad, el sentido. Pero entre tanta incertidumbre hay una cosa cierta que no debemos ignorar: que el futuro será, como quiera que sea, quien tenga el poder para tomar las decisiones. Y que dicho poder, unido a la riqueza, corre cada vez a menos manos. Ante esta alarmante perspectiva, ante la creciente concentración del poder y la riqueza y ante la insuficiencia de los actuales mecanismos para compartirlo y redistribuirla, el reto al que nos enfrentamos mirando hacia el mañana no será ya la secular explotación del hombre por el hombre, sino algo más terrible todavía: la silenciosa indiferencia del hombre hacia el hombre, la condena del grueso de la humanidad a la marginalidad de un sistema pensado para satisfacer el egoísmo de unos pocos. La alternativa a esa perversión se llama conciencia. Y para eso sirven las humanidades. Para eso han servido a lo largo de la historia. Y para eso servirán en el futuro. Para mantener con vida la conciencia. De todo cuanto aquí hemos dicho, yo me quedo con esta convicción. Para mí, el reto eterno de la actitud humanista es identificar en el conjunto de los seres humanos un denominador común irrenunciable, delimitarlo con una línea roja llamada dignidad, hacerlo respetar e ir ampliándolo a fuerza de conquistas frente al egoísmo. Por eso el humanismo es siempre una actitud de resistencia. Su espíritu aspira humildemente a la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la libertad. Por eso sigue siendo revolucionario, porque todos los sistemas de dominio que han logrado imponerse como tales a lo largo de la historia de la humanidad lo han hecho triunfando a su manera sobre estos 3 principios: la verdad, la justicia y la libertad. Esta es la razón por la que esta actitud de cultivo y resistencia de la que hemos hablado, individual y colectiva, valiente y crítica, constructiva, colaboradora, solidaria y cimentada sobre la convicción, es lo único que puede llevarnos hacia un mundo mejor. Entendiendo por mejor uno que no sea el mero afecto del abuso, el egoísmo y la falacia. No es seguro, ya sé, que tal actitud acabe triunfando sobre estas 3 lacras, pero sí es absolutamente seguro que el abuso, el egoísmo y la falacia triunfarán con más dificultad entre quienes han hecho suya esta actitud humanista que entre quienes la ignoran o la menosprecian. Y eso no debe ser tenido por poco. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un momentito, por favor.
Bueno, magnífico. Pues aquí estamos a tus órdenes. Magnífico como siempre, claro, conciso, con una mirada humanista por sobre todas las cosas, y has utilizado como hilo conductor en la primera parte de tu charla un paseo a través de la historia en donde hay un sello reconocible en todo momento de lo helénico, de lo griego, y la presencia en diferentes espacios, lugares, épocas, con una visión tuya muy especial en donde, como buen humanista, destacás el rol del hombre y el rol de la sabiduría y ese estímulo por aprender y por saber que nos enseñan también los filósofos griegos. Leí por ahí, Pedro, que dices que los griegos entre sí no se llamaban sabios, Sofí, sino que se llamaban filósofos, amigos de la sabiduría. Y todo eso tiene que ver con lo que has comentado recién, ¿no? La búsqueda de la dignidad del hombre. Exactamente, exactamente. Sí, estos fragmentos literarios, quería que también tuviera la exposición, tuviera esa parte literaria, ya que estamos aquí hablando de libros y en la Biblioteca Nacional. Están tomados todos del libro de Historia Menor de Grecia, que en realidad es lo que tú acabas de decir. Es una panorámica, es una línea que recorre gran parte de la historia de la humanidad, desde, por poner dos términos, desde Homero hasta el siglo XX, a través de la presentación de gestos, de la yuxtaposición de gestos humanos con su carácter positivo, negativo, contradictorio a veces, es decir, coherente. Y a la vez a través de esos gestos, pues el lector va sacando unas conclusiones éticas. Es un libro de historia, pero es un libro sobre todo de ética. Y sobre todo nos da a entender también la pervivencia y la proximidad del elemento griego a toda esa actitud histórica, que creo que es una de las cosas que mejores, una de las cosas más salvables de nuestra civilización, porque también nuestra civilización tiene muchos aspectos sombríos, ¿no? Hemos estado siempre sobrados de soberbia, de supremacismo, de depredación, en fin, de tantas otras cosas. Yo creo que eso es de lo más salvable que tenemos, esa tradición. Y el libro intenta hacer ver cómo esa tradición no está sustentada por unos grandes planes de Estado ni de instituciones, como puede ser la Iglesia o como puede ser otras instituciones, digamos, de gran peso. No, ha confiado su suerte a lo que decías también, a la voluntad de algunos individuos, de algunas personas concretas que en un momento dado decidieron hacer lo que consideraban bueno, ¿no? Aunque eso pudiera poner en peligro su vida o aunque eso pudiera estar condenado al fracaso, ¿no? Yo creo que el libro intenta explorar el impacto que tenemos cada uno como persona, como autores, como coautores de lo colectivo, ¿no? De la historia colectiva, y de devolvernos de alguna manera la confianza en que pocas personas así haciendo cositas pues pueden generar una dinámica del bien, ¿no? Y una historia colectiva que toma al hombre con una mentalidad como es la de la cultura helénica, donde es antropocéntrica totalmente y que dignifica, ¿no? Ya lo dice Sócrates, dignifica un poco la vida del hombre, que para ser digna de ser vivida tiene que tener una serie de sentidos y de orientaciones. ¿Qué es para Pedro Laya el concepto de anthropos? Bueno, ahí parafraseando lo que acabas de decir, esa cita de Sócrates que dice exactamente «Odean exetas tos bios uvio tos anthropo», que una vida sin reflexión no es digna del ser humano, no es vida para el ser humano, ¿no? Pues podríamos empezar por ahí. Yo creo que el ser humano tiene como prerrogativa principal esa capacidad de reflexión, ¿no? Y si lo enlazamos en la tradición griega, pues creo que ese es uno de los rasgos característicos más distinguidos, ¿no? Hay un capítulo aquí hacia el final de este libro que se titula precisamente Anthropos, que es una palabra tan griega y tan huérfana de correlatos en otras lenguas, ¿no?
Otras lenguas, como el latín, tienen la raíz de homo, ¿no? Que es el humus, homa en griego, ¿no? Esta es una raíz muy terrenal, vinculada con la tierra de la que fue modelado el hombre, no solo según la tradición bíblica, también entre los mitos griegos es modelado por Hefesto, ¿no? y dotado de palabra por Zeus. Entonces, la visión de Anthropos, esa visión griega de Anthropos, los griegos se preguntaban también en su tradición y en su gusto por indagar en la verdad de las palabras, que es lo que significa etimológicamente, pues se preguntaban cuál era el origen de esa expresión de Anthropos, que tampoco parece estar suficientemente claro todavía, pero veían lo veían como en una frase que podía caracterizar precisamente al hombre, y leían en Anthropos o anorepon, el que tiende hacia arriba, o anothroskon, el que mira hacia arriba, o prostonuranon ejuntivlepsin, ¿no? El que mira hacia el cielo. Entonces, es posible que ninguna de esas etimologías sea cierta, o que a lo mejor todas en su conjunto pues definen de alguna forma, se acercan de alguna forma a la definición. Pero lo que está claro es que, al menos en la conciencia de los griegos de antiguos, estaba en aquello de que el hombre se caracterizaba por esa nostalgia del cielo, ¿no? Por ese mirar hacia arriba, por esa vocación de altura, que es lo contrario a lo de humus, ¿no? Al suelo, a lo terrenal, pero que parece que las dos naturalezas están indisolublemente unidas en la condición humana, ¿no? Sentirnos a la vez tan terrenales y sentir a la vez esa ausencia, esa calidad de sentirnos incompletos, de sentir que nos falta algo vital, ¿no? que ha acompañado al hombre a lo largo de toda su historia. Pues es un ser desamparado, es un ser que busca algo, que cree en un Dios al que no puede comprender. Es un ser que se considera atrapado en sí mismo, que sin embargo no abandona esa esperanza. Y luego, fundamentalmente, como te decía, es un ser reflexivo. Yo creo que ahí reside sobre todo su mayor característica. Así que, bueno, para mí es todo eso y a veces algunas cosas más. Algunas más, ¿no? Y el ser humano, tomándolo dentro de la cultura griega, que es algo que nos reúne a todos, ¿no es cierto?, ha creado muchas cosas y ha dado muchas cosas a la civilización, a lo que llamamos civilización occidental. Una de ellas, tal vez la más importante, sea algo que vos también hablas mucho en tus obras, que es el logos, el lenguaje, esa manera de comunicarse y de bautizar las cosas que lo rodean, ¿cierto? Sí, la civilización griega es por excelencia la civilización del logos. Ya el logos es un concepto griego, una palabra griega muy compleja, muy abigarrada de significados, que reúne pues el pensamiento y la expresión y la palabra, ¿no? Y que a la vez es el principio, es la fuerza creadora, e incluso es una fuerza creadora que entronca con la divinidad, es muchas cosas. Pero así, en un sentido más restringido, si interpretamos el logos como el lenguaje y el pensamiento, vamos a verlo a la vez, porque pensamos con palabras, no pensamos con piedrecillas, ¿no? Pensamos con palabras. Entonces, lenguaje y pensamiento son casi dos realidades totalmente fundidas, ¿no? Pues es evidente que los griegos han aportado muchísimo a todas las lenguas sobre las que han influido, que son, pues, en principio todas las lenguas de nuestro entorno occidental y, en segunda instancia, todas las lenguas del mundo a través fundamentalmente del lenguaje científico y de otros mecanismos, ¿no? Sigue siendo la lengua lexogénica por excelencia, la lengua a la que se recurre para formar palabras nuevas, ¿no? Y raíces nuevas. Entonces, la cuestión es que la lengua griega, todos podemos ir hacia atrás e intentar
analizar un poco lo que hay detrás de nuestro lenguaje, ¿no? Las imágenes que inspiran esas realidades. Pero la lengua griega, por su condición de lengua milenaria, por su longevidad de milenios y por su condición de lengua viva no rescatada del olvido, sino de lengua que nunca ha dejado de hablarse, ¿no? De lengua que siempre ha estado viva desde sus raíces más antiguas, pues nos ofrece la posibilidad de realizar ese viaje hacia la conciencia del lenguaje y hacia la conciencia hacia la materia prima de nuestro pensamiento, ¿no? Eso es lo que se propone en principio como línea principal el libro de Palabras del Egeo, un remontarse por la lengua griega, que también es, como digo, por nuestra propia lengua castellana, hasta llegar a las raíces más profundas. Eso nos lleva a un viaje por la civilización también, pero el hilo conductor es ese. Y ese ejercicio nos devuelve la conciencia del lenguaje, en cierto modo, o nos expone a esa cuestión. Porque antes que me preguntabas por lo del hombre, pero si pensamos a ver qué es lo que realmente nos hace ser a cada uno como es nuestro aspecto físico, es nuestros bienes que tenemos alrededor. Si nos cortan una mano, dejamos de ser quienes somos. Si nos cortan un brazo, perdemos la identidad. No, al final lo que realmente nos hace ser como somos es fundamentalmente nuestra lengua y nuestra memoria, la capacidad que tenemos de recordar, de recrear el mundo dentro de nuestras cabezas y de comunicarnos, ¿no? Si nos quitan eso, desde luego que quedamos aniquilados, ¿eh? No hay que ir más lejos de las enfermedades que causan este tipo de síntomas, pues dejan a las personas postradas totalmente, ¿no? O la propia pérdida de la memoria nos convierte en alguien totalmente diferente. Entonces, si eso lo extrapolamos al nivel social y al nivel al nivel diacrónico, ¿no? A través de los tiempos, pues el ejercicio de recordar y de recobrar una conciencia de nuestra diacronía lingüística, de nuestra diacronía como seres parlantes y pensantes, pues nos da mayor conciencia de nosotros mismos, ¿no? Y nos conecta con seres de otras épocas y nos da a entender cómo el lenguaje nace como una lectura poética del mundo, cómo a partir de realidades concretas y muy tangibles, las piedras, el agua, el fuego, los palos que se rompen, el aire que sopla, etcétera, etcétera, hemos ido imitando esos sonidos con nuestra voz y hemos ido nombrando las cosas en su ausencia a través de imitarlas con la voz, que es lo que significa la onomatopeya, ¿no? Y luego las hemos ido elevando en un proceso poético, que es el proceso de la metáfora, que es el traslado a otra cosa concomitante, a otra cosa que tiene algo afín, algo común. Entonces, a través del pensamiento metafórico hemos ido elevando las cosas desde la realidad tangible y material hasta dimensiones más abstractas. Y esa historia, que es la historia de la lengua, del lenguaje, y la historia de las lenguas en general, es también la historia del ser humano como ser hablante y pensante, como ser partícipe del logos. Esto creo que sería en gran medida lo que intento tratar ahí. En Palabras del Egeo, que ya de por sí el nombre es bastante sugerente del libro, porque todos los que hemos conocido Grecia en algún momento y hemos visto la inmensidad y la grandeza de ese mar que es como una especie de líquido amniótico que durante siglos unió a los griegos con todo el mundo conocido, para vos vuelve a ser un nuevo símbolo, ya que lo utilizas en este caso para hablar con un hijo que está por llegar a Grecia y le estás expresando esas palabras que el mar te ha enseñado a lo largo de... ¿Cuántos años en Grecia, Pedro Olaya? 40 dedicado a estas cosas y 30 viviendo allí permanentemente. ¿Y qué fue lo que te motivó dejar España, dejar tu trabajo para vivir in situ
una cultura como la griega? Pues fue una motivación de tipo intelectual, podríamos decir. Es decir, ese atractivo que podemos tener todos los que nos interesamos en un momento dado por la cultura, en cualquier aspecto, por cualquier ciencia, por cualquier disciplina, pues nos vamos encontrando Grecia por el camino, en cualquier libro que abramos, en cualquier texto que leamos, pues aparecen los griegos, ¿no? Y ya desde niño, con los mitos o con las representaciones del arte, ¿no? El siglo de oro español está tan cargado, por ejemplo, de representaciones griegas, ¿no? En el arte, en la pintura, en la poesía, en todo. Es decir, que lo griego no es una cultura exótica para nosotros, para la gente de Occidente, y no solo, sino que es en gran medida pues parte de nuestra propia cultura, ¿no? Entonces, esa fue la inquietud primera, que es la que puede llevar a cualquiera a querer ir a Grecia o a ir realmente o a volver reiteradamente. Es decir, que hasta ahí no hay nada de extraordinario. Quizás lo diferente o lo singular, en mi caso, fuera que decidiera quemar las naves, ¿no? Y que dijera que, bueno, pues si realmente te quieres dedicar al helenismo y a estas cosas, pues mejor que hacerlo en la distancia es hacerlo in situ, epitopo. Y es decir, un estar cerca de la lengua, estar cerca de los hablantes, ser uno de ellos, estar cerca de los estímulos que producen los propios escenarios donde sucedieron las cosas, los propios lugares sagrados, los propios escenarios de los mitos, de los hechos históricos, estar cerca de las fuentes documentales de todo tipo, y ser parte de ese presente en el que se vive en Grecia, y también intentar, en la medida de lo posible y humildemente, pues contribuir, en cierto modo, a su futuro, a su continuidad en el futuro. Eso es lo que me hace estar allí. Ahora, eso bien, a lo largo de 30 años, pues ha sido una decisión constantemente revalidada y refrendada, y que ha tenido que resistirse a muchas tentaciones. Hay quien dice que Pedro Olaya es el Pausanias del siglo XXI. Debe ser algo así, porque has recorrido toda Grecia a través de sus mitos, de su lengua, buscando en cada espacio y en cada lugar la verdad, como buen humanista, porque de eso se trata. Bueno, la verdad es que es muy elogioso lo de ser el Pausanias de español o el Pausanias de este momento, pero bueno, la verdad es que Pausanias era un corógrafo, que se llama, ¿no? Un descriptor de lugares. Su obra única y magna que nos ha llegado es el Hados Periegesis, que es la descripción de Grecia, ¿no? Entonces, gracias a Pausanias, todo lo que vemos por Grecia, todas las piedras, todos los cimientos de los templos, las columnas perdidas en un bosque, pues sabemos lo que son, ¿no? No son piedras mudas, sino que él describe un mundo que ya sabía en su época que aquello estaba llamado a desaparecer, pero no sé hasta qué punto era consciente de que gracias a la descripción que estaba haciendo reaparecería posteriormente, ¿no? Entonces, claro, para mí Pausanias ha sido siempre una patria. Es decir, yo su obra me la conozco casi de memoria y he vivido con Pausanias debajo del brazo durante todos estos años, recorriendo Grecia, no solo con Pausanias, evidentemente, pero para él, pues él es la obra fundamental en este sentido, claro. Aparte, bueno, no sé si saben la gente que está aquí, pero Pedro ha escrito un atlas mitológico de Grecia, que francamente es un tratado que Pausanias podría haber escrito con mucha tranquilidad. Realmente es una obra impresionante. Sí, bueno, claro, es una obra propia de alguien como Pausanias. Sí, la verdad es que es una obra de la que me siento pues muy orgulloso, evidentemente, porque es un trabajo muy largo que me ha llevado a recorrer Grecia a fondo, pues más de 100.000 kilómetros por los montes y los ríos y los mares y todo, para hacerla, y luego muchos más para rodar la serie de televisión que rodamos después inspirada en esa obra, o para ampliarla, etcétera. Y es una obra que ahora es difícil de conseguir porque han pasado 25 años desde que se editó y está ya como bastante agotada en todas las lenguas en las que salió. Pero ahora estamos trabajando en una
reedición, y espero y confío en que el año que viene, hacia finales más bien, podamos reincorporarla, darle una segunda oportunidad, una nueva vida, 25 años después, pues con una adenda considerable, ampliación de los contenidos y con un trabajo cartográfico también puesto a la orden del día, porque claro, en 25 años la cartografía, los GPS, los modelos satélite de cartografía, etcétera, etcétera, ha hecho evolucionar mucho este terreno, ¿no? Pero ahí está, y sí, le daremos nueva vida, si Dios quiere. O sea que ya eres más griego que español. Creo que es una cosa que la has decidido y que todos nos damos cuenta que así es. Y lo vimos mucho esto, Pedro. Te vimos muy perturbado en aquel periodo tan duro que vivió Grecia, en esta crisis tan dramática, económica, social, política. Sabemos que entre el 2010 y el 2014 estuviste escribiendo un libro extraordinario como es Grecia en el aire, que también fue una película luego, que lo hemos pasado, como comentábamos al principio. ¿Qué significó para ti ese periodo en Grecia? ¿Cómo te has sentido? Bueno, ese periodo continúa aún, es decir, no caigamos en la tentación, que es lo que se pretende, de decir que eso ya se ha terminado y que ya salimos a los mercados y se han acabado los problemas, etcétera. No, porque no es en absoluto así. Es más, la deuda pública, cuando entramos en los rescates, estaba en el 129% del PIB y ahora está por encima del 300, del 230 o por ahí. Es decir, se ha duplicado, ¿no? Y después de todos los sacrificios materiales y humanos. Entonces ese es un proceso abierto, desgraciadamente es una sangría permanente a Grecia como país, como economía, pero sobre todo como sociedad, ¿no? Tiene dimensiones incluso de catástrofe humanitaria, porque ha habido un descenso de la población que solo sucede en casos de hambrunas o de crisis humanitarias, ¿no? Entonces, claro, para mí todos esos años han sido muy duros. Y los 4 años esos a los que aludes ahora, que fueron solo los primeros. Es decir, el libro apareció en el 2014, intentando hacer un recorrido por la Grecia de entonces y de ese momento, la Grecia actual, evocando las ruinas que están bajo nuestros pies y haciendo ver todo el deber ser de la política, las ideas que se inventaron, que se aquilataron, que se pusieron en práctica, que se mantuvieron en práctica durante más tiempo todavía que las democracias actuales, en la antigua democracia ateniense y griega por extensión, y que hoy están siendo derribadas premeditadamente en los mismos escenarios que las vieron nacer, ¿no? Es decir, reflexionar desde su cuna sobre aquello que está teniendo ahora su tumba, ¿no? Y bueno, pues para mí esos daños fueron durísimos, pero como digo, no se acabaron después. El 2015 fue todavía peor en cuanto a que fue el tercer rescate, que fue todo el tema del referéndum del OJI, que fue toda esa continuidad que tuvo después todo eso, y los años que vinieron después pues han sido también demoledores. En ese sentido, pues yo intenté comportarme como creía que debía hacerlo, es decir, tomando partido por las cosas. Escribí muchísimo muchos artículos sobre la situación en Grecia, sobre lo que se estaba haciendo. Es decir, intenté ofrecer un andílogos, ¿no? un discurso opuesto al discurso dominante de todos los medios en ese momento, y eso hizo que, claro, que me llevaran siempre de puchimbal a todos los debates, ¿no? Porque era de los pocos que mantenía un discurso un poquito diferente al oficial, y claro, me dio cierta visibilidad. Pero en el fondo aquello era algo que me dolía todos los días y que me pesaba todos los días. Es decir, yo no soy un experto en política financiera ni en nada de eso. Yo soy un experto, entre comillas, porque he tenido la experiencia, o sea, un experimentado, más bien un damnificado, ¿no? de todas esas políticas.
Y, hombre, como alguien que tiene dos dedos de frente, pues puedo sacar unas conclusiones a la vista de los hechos, ¿no? Y eso es lo que estaba dispuesto a aportar y a ofrecer en ese momento. También me presenté, esto ya que sí que fue un brindis al sol, pero me presenté incluso como candidato a Parlamento Europeo por el único partido contrario a la Unión Europea y dispuesto a sacar a la Unión Europea de Grecia y a Grecia de la Unión Europea y del euro como solución de emergencia. Evidentemente el partido no fue elegido, ni siquiera sacamos un candidato, ¿no? Pero era la manera, por lo menos, de introducir ese discurso en la escena, ¿no? De algún modo. Y si hubiéramos sacado un candidato al menos, pues hubiera sido la manera de meter un palo en las ruedas, por lo menos. Es decir, de que se oyese una voz disidente frente al discurso dominante, ¿no? Y eso es esas son las cosas que más me alarman, es la facilidad con la que acatamos el discurso dominante. Es decir, cómo la verdad, quiero decir, aquello que se corresponde con los hechos, no una verdad venida desde arriba o revelada, no, la verdad simplemente que responde a los hechos, la verdad está siendo cada vez más, el territorio de la verdad está siendo cada vez más conquistado por el discurso dominante, que es el discurso hecho a la medida de unos determinados intereses. Y estamos dispuestos a defender la verdad solo cuando coincide con nuestros intereses. Y eso no es defender la verdad, ¿no? Entonces eso me parece alarmante, ver la manera en la que estamos dispuestos cada vez a acatar ese discurso y la sumisión ante él y la beligerancia que estamos desarrollando contra cualquier voz disidente o disonante frente a ese discurso. Lo hemos visto en el caso de la pandemia, lo hemos visto en el caso de la guerra de Ucrania, en el caso de Palestina, por no hablar ya de todas las guerras que hay ahora en el mundo y que ni siquiera nos enteramos. Y aquí en Argentina, pues supongo que no faltarán ejemplos. No. Por decirlo de una forma suave. Una pregunta más que te quería hacer y después no sé si el público te quiere preguntar algo más. Uno de los libros también que hoy comentamos, que es un excelente libro tuyo, es una carta dedicada a Cicerón, sin respuesta, evidentemente, de Senectute Política, en donde prácticamente la duda que a mí me surge y creo que a muchos de tus lectores es: las sociedades envejecen, son decrépitas, no sirven. La democracia ha envejecido a tal punto que ya no sirve como forma de gobierno, Pedro. Bueno, ese es un poco el tema de fondo de todo el libro, ¿no? Es un librito bastante breve, es una carta larga, pero para ser un libro es breve. Y se titula De Senectute Política. Como es bien sabido, pues Cicerón escribió una obra titulada De Senectute, sobre la vejez, ¿no? Que es la obra clásica, pues, que conservamos. Había más en la antigüedad, no fue original en eso Cicerón, pero bueno, fue la que ha pasado a nosotros como la obra más clásica. Y claro, mi idea, yo cuando quise escribir una obra sobre ese mismo tema, pues no me sentía con la suficiente auctoritas para escribirla a mi edad, ¿no? A la que tenía entonces, ahora ya casi. Pero el caso es que decidí escribirla con Cicerón, tener a Cicerón como referente y escribirla en una forma de diálogo filosófico con su obra, que en realidad es como un monólogo, e intentar que de la yuxtaposición de sus reflexiones con las que podía hacer yo a 2000 años de distancia, desde Atenas, desde los mismos escenarios, etcétera, pues pudiese salir una reflexión nueva, ¿no? Y se titula de Senectute Política precisamente porque la tesis de Cicerón viene a decir que el vivir bien y el envejecer bien, el Lev Giraskin, ¿no? Pues es una cuestión fundamentalmente de ética.
Es decir, es algo que tiene que ver mucho más con nuestro carácter que con la edad o con el deterioro, etc. Es un libro, él concluye fundamentalmente o insiste fundamentalmente en la dimensión ética de este asunto, ¿no? Y yo pues intentaba hacer ver que si eso es cierto, por supuesto, pero si el hecho de que nuestras sociedades estén preparadas y organizadas de tal manera que puedan favorecer ese envejecer bien, que puedan favorecer esa conducta ética, que nos puedan dar participación, que no arrumben a las personas, que garanticen los medios necesarios, etcétera, etcétera, no convierte todo ese asunto también en un desafío político, no solamente ético, ¿no? Y de ahí la coletilla de Senectute política. Yo creo que, y además es un libro de política en ese sentido, ¿no? De filosofía política. Yo creo que nuestra sociedad demográficamente es una sociedad envejecida, es decir, pero eso hay que interpretarlo en principio como una noticia feliz, ¿no? Es decir, cada vez somos más longevos, ya la media europea de edad, la edad de la vida está por encima de los 80, está en el 81 y pico, y hay muchos casos ya de gente centenaria y sobre todo, desde el punto de vista político, pues ya más de la mitad de los votantes superan los 50 años, con lo cual vemos que hay un alargamiento de la madurez, por así decirlo, y el hecho de que se haya alargado la vida no quiere decir que se haya alargado la etapa de la decrepitud, sino que se alarga por el medio, se alarga por la etapa de la madurez, y luego la decrepitud pues puede llegar, depende de cómo hayamos vivido y de los medios que tengamos a nuestro alcance, ¿no? Y del entorno, etcétera. Eso lo convierte inmediatamente también en un asunto político. Entonces, la sociedad está envejecida en esos términos, pero el libro se pregunta precisamente si ese envejecimiento demográfico se traduce necesariamente en un envejecimiento político, ¿eh? Si envejece el proyecto de la democracia, si envejece la sociedad, si nos hacemos más egoístas o más conservadores de nuestros propios intereses por una cuestión de edad, o es por el contrario una cuestión de mentalidad y de experiencia, etcétera. Esto, claro, no se puede responder con un sí o con un no, pero parece claro que todas esas cosas alimentan una serie de tópicos y que en principio tendemos a pensar que el hecho de que nuestras sociedades vayan siendo cada vez más longevas podría traducirse en un conservadurismo político y en una desafección política. Pero yo personalmente creo que no, y que hay muchos motivos para pensar lo contrario. A mí, por lo menos, yo en mi caso tengo la edad como un aliado en mi actitud política, ¿eh? Dicho de otra manera, pues me engañaron a los 20, me volvieron a engañar a los 30 y casi me engañan a los 40, pero luego ya cada vez menos, ¿no? Vas aprendiendo. Entonces creo que la edad puede ser un aliado en esa formación. Si uno vive bien en el sentido filosófico de que estamos hablando, e intenta ser cada vez más consciente, cada vez mejor, cada vez limar sus defectos, preocuparse más de los demás, etcétera, combatir su propio egoísmo, pues la edad yo creo que va a favor de todo eso, ¿eh? Ahora bien, si es lo contrario, aunque bueno, si todos los defectos que le achacamos a la edad fueran exclusivamente propios de la edad y no derivados del carácter y de nuestra actitud, pues el tiempo se los traería a todos, ¿no? Pero el hecho de que la población en edad provecta no sea precisamente un conjunto homogéneo de personas, pues creo que desmiente ese argumento, ¿no? En fin, yo soy esperanzado ante esa visión, pero creo que depende mucho de nosotros mismos y de la capacidad que tengamos de organizarnos para defender ese territorio. Interesante, es una buena noticia. Si lo dice Pedro Olaya, que sabe más y que ha estudiado tanto el tema. No, esto es una buena noticia, pero
pero bueno, depende mucho de las decisiones que tomemos, como todos los casos. Y voy a robar una pregunta que tienes en tu libro, que les aseguro es magnífico. No dejen de leer Palabras del Egeo, van a quedar enamorados desde la primera página, no mucho más, de ahí en adelante todo. Una pregunta que yo vi en tu libro que se la hacías a Silvano, yo se la hago a la gente y te la hago a vos también. ¿Qué sería de esta humanidad si no hubiera existido la cultura griega? Bueno, pues es una pregunta también difícil de contestar, pero creo que el mundo sería un lugar todavía más mezquino y sombrío de lo que ya es. Si fuéramos apagando todas esas luces que nos ha ido dando la cultura griega en todos los órdenes, como si fueran las luces de una sala, de esta sala, las fuéramos apagando, pues nos daríamos cuenta de lo rápido que nos iríamos quedando a oscuras, ¿no? Es una forma gráfica de decirlo, pero con esto quiero decir que no somos conscientes del punto en el que somos deudores de toda esa tradición, no solo de la tradición puramente griega, digamos, como un acervo de conocimientos o de un legado de material, ¿no? que nos llega de allí, sino como todo lo que ha generado nuestra cultura a raíz de eso. Es decir, si empezamos a considerar el legado de lo griego como esa especie de dinámica en movimiento de la que todavía seguimos siendo deudores, pues nos daremos cuenta de que es algo que permea todas las dimensiones del ser humano. No pensemos que estamos hablando solo de política o de democracia o de matemáticas o de historia, ¿no? Es en todos los órdenes, en todos los órdenes. Por eso digo que si fuéramos desprendiéndonos de todas esas cosas, nos quedaríamos muy rápidamente a oscuras.